compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez. Comenzamos esta tarde de Blue 4.0 en un momento en el que probablemente muchos de ustedes están o pasando ya sus vacaciones o a puertas de salir de viaje, pero también quienes todavía se están preguntando ¿y a dónde debería yo viajar? ¿Qué destino encontrar? Porque este es un país que a veces deja las cosas para última hora. Y por eso, pues hemos querido comenzar esta edición de Blue 4.0 en fin de semana con el creador de contenido Camilo Duque, que además es un muy reconocido influencer que justamente se caracteriza por darnos un poco de luces, por enamorarnos de destinos a donde uno puede viajar. Camilo, qué gusto que nos acompañe en Blue 4.0, bienvenido. Yo feliz de estar acá hablando con vos y hablando de lo que me apasiona. Feliz de compartir mi pasión con tantas personas. No, pues es que con esa forma de usted saludarlo a uno, claro que uno ya queda animado. ¿Para dónde es que nos vamos a ir? Oiga, démosle por favor algunas recomendaciones a la gente, Camilo, desde su experiencia, pero le propongo algo. Pensemos en diferentes tipos de viajero. Hagamos una cosa, estamos ya cerrando diciembre, estamos ya comenzando el 2026. 2, 3 destinos que usted diga, dejó para última hora, váyase para allá, que usted allá va a la fija, bueno, bonito y ¿por qué no barato? Bueno, entonces comencemos hablando de Colombia, si te parece bien. Maravilloso. Vamos a hablar de 2 destinos para 2 tipos de viajero completamente diferentes. De hecho, fueron los últimos 2 destinos que visité en el país. Ok. El primero, hablemos de lo más típico, el que le gusta la playita, el que le gusta un buen hotel, pero quizás también le gusta un poquitico otro tipo de plancitos, porque para mí un buen viaje es un viaje que es muy estimulante en muchos sentidos, o sea, como que todos los días puedes hacer actividades diferentes. Entonces, el primer destino que les voy a proponer es uno muy típico en Colombia, pero que aún así es muy inexplorado, que es Santa Marta. Ah, qué maravilla. Que eso tiene un montón de contrastes, además, entre lo verde, la playa. Sí, exactamente, o sea, en Santa Marta encuentras hoteles todo incluido para no salir del hotel, como yo digo, paseo manillita, pero si por ahí tenés ese espíritu aventurero, podés arrancar un poquitico para la sierra y terminás encontrando Minca, que hay cascadas, que hay montaña, que hay un poquitico de frío, o quizás te vas un poquitico más profundo, te vas para el Tayrona, que es espectacular, pero también ahí cerca está Tayronaca, que son un sitio arqueológico espectacular, antiguo de los Tayronas, que es una cosa de locos, o sea, el Santa Marta es un viaje muy estimulante y hay mucha cultura también con la que puedes tener contacto, pero si querés también solamente paseo manillita en el hotel, la tenés también al 100%. Y Santa Marta tiene una gran posibilidad y es que tiene muy buenas formas para usted llegar, ¿no? O sea, en conectividad hay un montón de alternativas. Sí, total, o sea, yo diría que ese es como el nivel fácil, o sea, si quieres un nivel fácil ahora, que inclusive si me preguntas a mí personalmente, aunque a muchos no les parezca, Colombia es un país bastante económico, por eso está llegando tanto el turismo y es porque acá se encuentran destinos muy económicos. Santa Marta, si lo comparas con otros lugares en la costa Caribe, digamos que tiene ciertas ventajas y el precio todavía es razonable. Bueno, ahí tenemos una primera recomendación. La segunda. Listo. Bueno, esa segunda es mover a un lado un poquitico más desconocido de Colombia, quizás un poquitico más oculto y que requiere un poquitico más de espíritu de aventura, pero es que es una belleza y es el Putumayo. Miren, Okay. El Putumayo tiene 2 zonas espectaculares. Tenés un poquitico de los Andes y tenés de la selva amazónica, o sea, tenés un contraste absoluto. Tenés comunidades indígenas perfectas, maravillosas, en armonía con la gente local. El que crean eso y el que le guste, tenés temas como yagé, yo no lo practico y no me gusta, pero por ahí sí te puede hacer una armonización chévere, una ceremonia bonita con las comunidades indígenas de la zona, es chévere. Okay. Tenés a Mocoa, que tiene un montón de cascadas alrededor que no te imaginas, está el fin del mundo, Hornoyaco, es espectacular. Yo no sabía que Mocoa tenía como característica muchas cascadas. Muchísimas. Mocoa está justo en ese punto medio
antes de llegar al Amazonas, antes de bajar hasta el Amazonas, y justo como al lado de los Andes, te es montañoso, pero súper selvático, o sea, es muy especial y está rodeadísimo de cañones, ríos y cascadas. Wow, o sea que usted aquí tiene dos destinos que están de punta a punta y que además son absolutamente diferentes para dos gustos que han dejado a última hora. Listo, ahí tenemos a ese turista que de alguna manera dejó para última hora, pero quiere hacer algo distinto y tiene dos alternativas. Hablemos un poco de lo que viene Exacto. para este comienzo de 2026, o si se quiere el 2026. ¿Cuáles dos destinos usted no debería dejar de visitar y por qué? Mira, te voy a contar de dos destinos muy especiales que de hecho yo cumplí mis deseos que los llevaba aplazando un par de años este 2025. Y te voy a hablar de uno que, esa pregunta que me la haces es muy bien hecha porque es ¿por qué no dejarlos pasar? Mira, Jordania. Cuando uno habla de Jordania internacionalmente, la gente de una piensa en guerra, hermano. Entonces dicen, no, yo por ahí no voy porque estoy en guerra. Pero por ahí el que está en guerra es el vecino que es Israel y por ahí un poco con Palestina, un tema muy complejo, pero Jordania está en paz, o sea, es un país maravilloso, económico, que tiene una de las 7 maravillas del mundo, llamada Petra, la gente más amable del mundo que te puedes imaginar. Si uno como colombiano se siente muy querido en su tierra, o sea, en Colombia somos demasiado amables, en Jordania esa se te da cuenta de estar como en casa, la gente que te recibe con una tacita de café, la gente que te invita a sus casas porque sí, sin ningún interés, es espectacular. Entonces yo quiero como invitar a la gente que no se quede con las noticias que ve simplemente, sino que cuestionen un poquitico y lleguen a regiones maravillosas que hoy, porque el planeta entero tiene miedo de ir allá, pero es absolutamente seguro. Es un país que lleva más de 40 años sin conflicto y barato, bueno, y está vacío para uno solo. Y una de las 7 maravillas del mundo. Y tal vez el miedo o el temor de la gente es porque creen que deben entrar de pronto por el aeropuerto que hay en Tel Aviv, ¿no? O Jerusalén, pero resulta que no. O sea, uno puede llegar a Jordania por otro lado, directo. Sí, señor, exactamente. De hecho, yo llegué por Dubái y pues la gente cuando piensa en Dubái no piensa en guerra. Y Claro. Dubái está al lado de Irán. Eso es muy curioso. ¿Es Porque- posible que esté tal vez Perdón. más económico en la medida que no está yendo toda la gente que va habitualmente? Es una buena Sí, oportunidad. está muchísimo más económico. Sí, es una muy buena oportunidad. Yo llegué hace un mes y medio de allá. Ellos comenzaban en esta temporada, la temporada alta, y me decían, pues claro, yo llegué a estar en Petra frente a la maravilla del mundo en algunos instantes con 3 o 4 personas al lado mío solamente. O sea, se pueden imaginar lo que es eso. O sea, es un Exclusivo. privilegio uno poder tener un tipo de esos lugares. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el otro destino que uno debería poner en su lista del 2026? Estamos en Jordania. ¿Para dónde nos vamos ahora? Listo, me lo voy a llevar más cerquita a un destino tan económico como Colombia, un destino que no tiene una maravilla del mundo, pero según yo, ese lugar debería estar dentro de las maravillas del mundo y es Guatemala. Miren, Guatemala tiene eso mismo, es que van a notar que yo suelo buscar viajes que tengan mucho de un poquito, o sea, un poquitico que tienen muchas cosas. Guatemala tiene ríos color cristalino espectaculares en las montañas, tiene cuevas con una trascendencia maya espectacular, porque los mayas creían que las cuevas eran el inframundo. Tienen unas ciudades hermosísimas como Tikal, tienen volcanes y tienen Tikal, que es la ciudad de los rascacielos mayas. Para mí, una de las 7 maravillas del mundo debería ser esa. Es espectacular, es un país económico como Colombia, la gente también muy amable, es un país muy seguro si estás en las zonas turísticas y estamos cerquita a Guatemala. ¿A cuánto estamos? ¿Como 1 o 2 horas tal vez? ¿Un poquito más? Estamos a unas 2 horitas y media, 3 horitas hasta Guatemala. Yo creo que no es habitual que la gente tenga en su lista, ¿no? La gente se va como a Cancún, a Punta Cana. Son destinos muy tradicionales que están bien, pero descubrir esos países que no son tan convencionales, por lo menos para los colombianos, creo que es una gran oportunidad. Claro, imagínate ahora que pues hay tantos rumores de cómo están tratando a los colombianos en México, pues acá tenés un destino con toda esa cultura maya, porque de hecho es la cuna de la cultura maya, es Guatemala. De hecho, los mayas en Guatemala siguen vivos, los herederos de la cultura maya siguen vivos, entonces hay unas cosas muy hermosas. Qué pena a los que no les gusta tanto la cultura, yo vibro con el tema cultural, pero acá aparte tenés maravillas naturales, tenés ciudades espectaculares, volcanes, o sea, es de todo, una mezcla muy linda. Bueno, a ver, tenemos destinos, estamos muy antojados, tenemos destinos en Colombia, en Centroamérica, tenemos destinos en otros lugares del planeta. Hablemos un poco del viajero. Recomendaciones para que quienes estén viajando por estos días en los que los aeropuertos están llenos porque todo el mundo está viajando, en los que es muy congestionado y que deberían tener en cuenta. ¿Qué recomendaciones debería tener
alguien de un viajero experto como usted? Miren, en temporada alta se suelen subir todos los precios. O sea, mi primer consejo para cualquier viajero es tratar de evitar las temporadas altas. Si eso se puede hacer, maravilloso. Si no, pues ya no se puede evitar porque tenemos los días de vacaciones contaditos, ¿cierto? Pero algo que nos puede ahorrar muchísimos costos y muchísimos dolores de cabeza es investigar antes sobre el destino. Muchas veces investigando un poquito te das cuenta, ve, tal museo o tal lugar o tal parque está gratuito tal día que estás por allá de viaje, te estás a ahorrar unos pesitos. Tal transporte, o sea, no siempre hay que coger taxis, a veces los buses, hay países con muy buen servicio público o ciudades con muy buen servicio público. Parce, coja el bus que no pasa nada, te va a ir muy bien y te vas a ahorrar muy buen dinero. Claro. O sea, y por ejemplo, el tema de los vuelos, esa flexibilidad un poquitico, de pronto no salir del 24 es muy caro, pero quizás salir del 26 sale mucho más barato. Esa flexibilidad ayuda un montón. Cuando uno va a comprar esos tiquetes a través de las plataformas virtuales, sea de la aerolínea o sea de esas agencias u operadores, intermediadores que ponen como comparativos de tarifas, ¿hay trucos para uno encontrar por eso que dicen, no, métase a las 2 de la mañana o póngale no en pesos, sino en dólares? ¿Hay algún truco para uno poder, no voy a utilizar la palabra hackear, pero sí encontrar mejores precios? Ve, yo te voy a decir yo qué hago, o sea, porque hay muchos mitos que generalmente son simplemente mitos. ¿Yo qué hago? Procuro buscar en estos metabuscadores como Google Flights o Google Vuelos, como Skyscanner o momondo.com. Estas 3 páginas son buenas para buscar vuelos, pero lo que yo siempre hago es, después de que busco el vuelo por ahí, me voy directamente a la página de la aerolínea y trato de ver si el precio, incluso muchas veces me he encontrado el precio más barato en la aerolínea que en el buscador, y por ahí voy jugando un poco. Me ha pasado eso también, es yo cierto. creo que, cierto, Sí. es que el tema de que las horas, que tanto tiempo, muchas veces yo inclusive he comprado tiquetes más baratos 2 semanas antes que 3 meses antes. Entonces eso depende de la demanda y de la oferta. Entonces como que no tiene sentido darte un consejo, espera hasta 2 meses antes o esperes hasta último minuto. No tiene sentido porque eso es un juego de oferta y demanda. Entonces yo simplemente utilizo los buscadores y voy jugando. Y no hay herramientas que le permitan a uno programar. Oiga, avíseme cuando usted esté a Cartagena por menos de tanto. Ahí va, ¿eso se puede? ¿En serio? Sí, señor, eso se puede en estos metabuscadores. En estos metabuscadores te le decís y te manda como los precios. Si el precio bajó, te manda la alerta. Bueno, ya sé que va bajando. A veces incluso se va para arriba. Siempre es un riesgo. A veces se va para abajo y a veces se va para arriba. Uno podría decir que aquí en Colombia a veces los precios son costosos, o desde la experiencia has encontrado que los mercados son un poco, digamos, en vuelos regionales así en América Latina. Ve, Juanma, yo te digo una cosa, hermano. Yo cuando llego a un país donde pago lo que pago en Colombia por un agua, por una gaseosa, por un almuerzo, pues pucha, me sorprendo porque es un país barato. Colombia, créanmelo o no, es un país muy barato, tanto en vuelos como en el viaje en general. Colombia es un país barato. Yo cuando llegué a Perú o a Guatemala, encontrarme precios como los que yo tenía en Colombia, decía, pues pucha, extraño esto porque siempre que salgo del país paguen dólares, paguen mucho más costoso. Claro. Bueno, a ver, estamos con las recomendaciones. Volvamos. Entonces, el empacar la maleta, qué rollo. Hay gente que pone cosas y eso no cabe, y 2, 3, 4, 5 maletas, la bolsa, llegan, esa maleta no cabe, entonces la ponen arriba, y es un rollo porque cuando se la pone arriba, entonces no hay cupo, le toca mandarla hacia atrás, se agarra con la señora del lado. O sea, yo siento que a veces se complica mucho la gente en viajar. ¿Cómo hacerse la vida un poco más fácil a la hora de esa relación maleta, familia, vuelo, meterse antes a la fila? Se ríe porque le ha pasado. Vean, claro, total, me ha pasado un montón, y en especial con mi esposa. Vean, somos dos. Entre más viajo, cierto, es que eso suele suceder. Mi esposa al principio era fascinada andando con la maleta rueditas, que la llevaba súper pesada, 30 kilos, y llegamos a estas ciudades en Europa donde todos son escalas y hágale, cárguelo. Juepucha, eso es muy difícil. Uno aprende a viajar ligero. Ella inclusive aprendió a planificar sus pintas, la ropa que iba a poner, y empezó a coger ropa que le combinara con todo. Entonces ya juega mucho con las pintas y aprendió a empacar mucho más ligero. Definitivamente, si ustedes van a hacerse un viaje por su cuenta, claro, quien paga un tour
con todo incluido, con 2 maletas de 30 kilos, empaque lo que quiera. Eso sí, recuerden y tengan mucho en cuenta que uno en el viaje se antoja de comprar sus cositas. Yo no, pero la gente suele antojarse de comprar sus cositas. Entonces siempre deje un espacito en su maleta para cualquier recuerdito, que es chévere. Camilo, bueno, usted es un muy reconocido creador de contenido. Solo en Instagram está por encima del 1.000.000 de seguidores, solo en Instagram. Y seguramente si uno suma las otras redes tendrá un número también muy importante. Y eso significa una enorme comunidad contando historias, como lo pone en sus redes, del mundo de los viajes. ¿Cómo ha sido esta vida suya? ¿Cuál es la historia que hay detrás, mejor dicho, del Camilo Duque viajero y además creador de contenidos? Pues mira que es bien interesante porque yo soy un viajero tardío. O sea, yo recuerdo haber desconectado los viajes, como que no me apasionaron nunca. Viajaba por la empresa, yo tenía un puesto como director de mercado en una empresa y viajaba a hoteles a Paseo Manillita, no salía del hotel. Y planificando mi luna de miel a los 31 años, como que conecté con los viajes. Y yo vi, esto me apasiona y me apasiona demasiado. Y me entregué por completo a mi pasión, la vida me fue cambiando. Yo no estoy viendo la vida que me soñé en ningún momento, fue literal cambiándose paso a paso hasta que esto se convirtió en mi trabajo sin planearlo. Y hoy pues tengo una comunidad muy grande, trato de ser muy consciente y muy responsable de lo que digo en redes y de inspirar a las personas a viajar, que yo digo que usted se puede arrepentir de comprarse una camiseta de marca, muchas joyas se puede arrepentir de comprarlas, pero de un viaje difícilmente se va a arrepentir porque te va a generar recuerdos de por vida. ¿Cuál ha sido el viaje que más recuerda en esta vida? ¿Cuántos años me dijo que llevaba? ¿Ya me dijo cuántos años lleva en este mundo de la creación de contenido? Yo llevo 8 años creando contenido de viajes. ¿Y hace cuánto usted siente que le sonó la flauta? ¿Usted hace cuánto esto se disparó en la comunidad? Porque eso se intenta, pero es que al otro día ya... Bueno. El trabajo de creador de contenido es literal acostumbrarse a la frustración. Y yo comencé y como tenía este bagaje de marketing, siempre como aplicando al tema de ser diferente. ¿Cómo me diferencio de los demás? Porque creadores de contenido de viaje hay un montón, hay miles. Y digamos que al principio, aunque era difícil crecer, como que siempre iba como ganando terreno. Siento que hace 5 años sí exploté un poquitico más cuando llega TikTok en plena pandemia, que me permitió contar historias por medio de video y profundizar en mi forma de narrar eso que me sucedía en los viajes. Siento que ahí sí exploté un poco y ahí sí pude diferenciarme como yo deseaba. Pero qué bueno esto. Y entonces usted empieza este mundo de creación de contenido, ¿y cómo alterna eso con la familia? Porque la escuché que tiene su esposa, me imagino que tiene su familia. ¿Cómo es? Porque pues sí, usted, señor. No sé, me imagino que se la pasa viajando todo el año. ¿Cómo hace para que le entre ese permiso? Mira, hay tantos tipos de personas como tipos de viaje, o sea, cada uno tiene su forma de viajar. Yo amo la rutina, o sea, yo amo mi hogar, siempre he sido una persona muy de hogar, entonces siempre fui de irme, pero de regresar, o sea, nunca fue tiempo de viaje completo. Sí, obviamente por mi trabajo hoy me ausento muchísimo, hoy tengo un bebé que mañana cumple 2 añitos y definitivamente pues siento que encontrar ese equilibrio es súper necesario. Este año viajé un poco menos que el año pasado y así voy encontrando como ese equilibrio. También es unir ambos mundos, o sea, no siempre es, a mí me encanta viajar solo, me encanta viajar con mi esposa, me encanta viajar con mi familia, pero es mi trabajo, entonces muchas veces tengo que viajar solo para poder explorar como me gusta explorar a mí y poder contar las historias. Sin embargo, hay muchos momentos donde puedo unir esos dos mundos y se mezclan de una forma hermosa porque yo quiero contagiarle mi pasión a mi hijo también. Claro, ¿cuántos días al año pasa usted viajando? Este año, creo que me corchaste. El año pasado sí fue un número escandaloso. ¿Un porcentaje del año qué? ¿Cuántos veces aterrizó en su casa? Hay temporadas donde literal paso 1 mes y medio sin viajar, pero por ejemplo entre octubre y noviembre estuve 1 mes y medio viajando, o sea, de 2 meses estuve 1 mes y medio viajando. Ahora llego y voy a quedar 2 meses sin viajar, o sea, es bastante irregular. ¿Y el destino que le ha marcado que usted diga, wow? Un destino del que muchas personas temen visitar, que es Uganda. Uganda está en esta parte
súper tropical de África y tiene una mezcla interesantísima de estos animales de la sabana, de los animales gigantes, de león, elefantes, leopardos, jirafas, pero también tiene una zona súper montañosa que es muy parecida a Colombia, donde encontrabas gorilas, chimpancés, y un montón de culturas que vivían en la montaña con los gorilas. A mí me encantó ese destino, me marcó, conocí muchas culturas, conocí otra versión de la historia alejada de aquella que nos han contado toda la vida de África. Me marcó, me encantó. Bueno, Camilo, una pregunta para cerrar esta conversación. Una anécdota difícil, de un momento difícil donde usted ha sentido que la cosa se complica y una que sea divertida. Mira, a mí me encantan los viajes donde uno se sale un poquitico como de la línea turística y me encanta fluir con el viaje y lo que me proponga. En Zambia, en África, en el centro de África, un lugar no tan turístico, terminé conociendo a esos que vende como artesanías y manillas y me hice muy parcero de él, fuimos amigos, él me invitó hasta su casa, hasta su aldea, todo súper bien y todo, puedo contarte de esa experiencia. Pero el último día yo tenía que probar el African Spirit, que es el licor que toman allá en esta zona del planeta y proviene de una raíz. Y él me dijo, si quieres te invito acá como a la plaza de mercado. El mercado ya está oscureciendo, ojo, yo le dije, venga, vamos de una, hágale, yo ya voy con mi parcero. El hecho es que cuando ya estaba entrando a aquella plaza de mercado, terminé haciendo que en todos los sentidos de lo que yo conozco acá en mi cabeza de peligroso, lo veía. O sea, estaba muy oscuro, poca luz, muchos borrachos, muchos ebrios y que efectivamente terminaron hablándome, algunos muy groseros con Adam, que era el amigo que me estaba llevando. Yo sí dije, pucha, además, acá no debería estar yo como turista. El único blanco en metros y metros. Claro, se mete usted en un escenario difícil. ¿Y qué es lo más divertido que le ha pasado, Camilo, para cerrar? Uy, fue pucha. Sustos que me han pasado con animales. Una palmada de un gorila cuando lo fui a visitar. Estaba de espaldas a un león, el león se volteó y no como para atacarme, pero se volteó y yo volteé el plumero gritando. No, me han pasado un montón de cosas con los animales. De verdad, ha sido bien chévere. Es que viajar es una maravilla. Pues Camilo, gracias por guiarnos un poco, por aconsejarnos, por antojarnos de tantos destinos y obviamente gracias por contarnos también su historia como creador de contenido, como una persona que tiene una enorme capacidad de contar historias y que tiene tantas anécdotas. Gracias por estar en Blue 4.0. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de lo que me gusta. Un abrazo. Y se nota por la pasión con la que cuenta las historias. Chao, Camilo. Camilo Duque, quien es un muy reconocido creador de contenido. Lo encuentran así, camiloduque.z en las redes sociales. Seguimos en Blue 4.0. Ya regresamos con Blue 4.0. Llegó la época más especial del año, la época en la que tenemos la excusa perfecta para reunirnos con las personas que más queremos. Así que en esta Navidad recordemos siempre a esas personas que por diferentes circunstancias están lejos de nosotros. Desde la familia de Blue Radio les deseamos a todos nuestros fieles oyentes una feliz Navidad. Continuamos con Blue 4.0. Bueno, pues otro de los anuncios que se dio durante este mes es el del personaje del año según la revista Time. Allí estuvieron los arquitectos de inteligencia artificial, de alguna manera una forma de decir que el reto de apropiar la inteligencia artificial es uno de los que marca esta nueva era para todos, personas, empresas, o sea, para los sectores productivos y la capacidad de lograr, si se quiere, no solo perder el miedo, sino encontrarle oportunidades a la inteligencia artificial. Giovanni Estela es el experto en inteligencia artificial que hemos querido invitar en esta tarde de Blue 4.0. Giovanni, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Giovanni viene, además de ser gerente en Colombia de la multinacional Google, además conciliario de la Universidad del Rosario y sin lugar a dudas una voz experta en este mundo de la inteligencia artificial. Giovanni, ¿cómo ve usted esta denominación que hace la revista Time de la inteligencia artificial como personaje del año, concebidas de quienes están allí creando la arquitectura y la base de la inteligencia artificial? ¿Qué implicaciones o qué simboliza?
Pues yo creo que es un mensaje muy fuerte que está muy alineado con lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. La inteligencia artificial este año, digamos, se posicionó claramente como una herramienta que está cambiando literalmente la forma de trabajar y la forma de vivir, incluso, ¿no? En muchos casos, en muchos sentidos. Y se está imponiendo como una tecnología que va a tener implicaciones grandísimas para la sociedad. Vamos a necesitar desarrollar habilidades nuevas o actualizar o, digamos, hacer upskilling de las habilidades que ya tenemos para poder aprender a trabajar de la manera correcta con inteligencia artificial. ¿Para qué? No para que se sustituya a las personas, sino para que se vuelva efectivamente un amplificador y un potenciador de las habilidades. En este momento yo siento que dentro del marco de conversación están los que tienen miedo a este mundo de la inteligencia artificial porque van a perder su empleo, porque sienten que de alguna manera la inteligencia artificial les compite, pero también están los que se están queriendo actualizar, los que le están tratando de sacarle provecho. Hablemosle un poco a esa gente, a la gente que dice de una parte, pucha, voy a perder el empleo, ¿qué va a pasar conmigo? Es que ya mi hijo no me ve porque está pegado al teléfono, pero también al que dice, oiga, yo le voy a sacar provecho un poco a esto. Yo creo que estamos en un momento con una cantidad de oportunidades impresionantes. Es decir, a mí me gusta ver la inteligencia artificial como la mayor generadora de oportunidades que hemos tenido, por lo menos en las últimas décadas. Eso significa que primero, todos podemos sacar de provecho, sobre todo aquellas personas que ya tienen experiencia, que ya han desarrollado pensamiento crítico después de años de trabajo, de años de vida. Esas personas son personas que si solo pudieran aprender a usar inteligencia artificial, podrían hacer maravillas con ello. Y por otro lado, justamente como decías, están personas que ya lo están haciendo, que ya le están sacando provecho. Para mí esas personas hoy se están posicionando literalmente para el futuro. O sea, están logrando hoy coger ventaja frente al resto de las personas que todavía no lo están haciendo. Y en ese sentido yo creo que tenemos una ventana de 2 años en donde las personas que se muevan hoy van a poder tener ganancias significativas, tanto en conocimiento como incluso económicas o a nivel de productividad, frente a las personas que se queden un poquito más atrás. Mi invitación es que todos le pierdan el miedo, porque no se necesita ser un ingeniero de sistemas o un desarrollador para aprender a usar inteligencia artificial. Nadie necesita eso. No. Obviamente, una cosa es pensar en cómo funcionan los algoritmos por debajo, ¿no? Eso obviamente son cosas complejas, son conceptos complejos, modelos matemáticos, pero uno no necesita saber cómo funciona el motor de un carro para poder manejarlo. Eso es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. Cualquiera de nosotros puede aprender a usar inteligencia artificial para sacarle provecho y puede empezar ya. Giovanni, yo le he seguido de cerca su transición desde lo que, digamos, lideraba desde Google y posterior ese rol que usted ha adoptado un poco, permítame utilizar una expresión, puedo ser impreciso, un poco de evangelizador de la inteligencia artificial. Tiene un podcast que se llama, recuérdeme el nombre del podcast, por favor. El newsletter se llama IA con Canas. IA con Canas, me parece poderoso, porque habla un poco de, oiga, yo llegué a una edad, la que ustedes se imaginen en un momento de mi vida, y resulta que ahora el mundo es inteligencia artificial, tecnología, automatización. ¿Qué voy a hacer para ponerme al día? ¿Cómo ha sido ese proceso un poco y qué decirle a la gente que se puede conectar a IA con Canas? Pues el proceso fue exactamente eso. O sea, yo salí de Google y me puse a reflexionar sobre qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué hago yo con la experiencia que tengo y los conocimientos que tengo, también los que no tengo? ¿Cómo puedo hacer hoy en día para seguir siendo relevante, para hacer que todo lo que yo sé hacer y que yo he aprendido en años de trabajo siga siendo relevante y me siga sirviendo? Y mi respuesta ha sido en actualizarme y aprender a usar la inteligencia artificial. Y por eso mismo
me he vuelto justamente, como dices, digamos, evangelizador de inteligencia artificial, justamente porque creo que hay mucha gente hoy en día que siente como miedo o se siente con temor de quedarse atrás, de quedarse obsoleta o que la inteligencia artificial lo vaya a reemplazar. Y yo creo que eso es más una cuestión psicológica que cualquier otra cosa. Seguramente la inteligencia artificial tendrá un impacto en el mundo del laburo, seguramente desaparecerán algunas posiciones, pero esa es una realidad que ya hemos vivido varias veces en las últimas décadas, cuando llegaron los celulares, cuando llegó Internet, cuando tuvimos todas estas últimas evoluciones digitales. Pero también al mismo tiempo se han creado y se van a seguir creando muchos empleos. El World Economic Forum dice que para 2030 se crearán 170 millones de nuevos puestos de trabajo y se perderán 90. Eso significa que va a haber un saldo positivo de casi 80 millones de puestos de trabajo. Claro, implican esas nuevas posiciones que la gente tenga que aprender a hacer cosas nuevas. Pero eso yo elijo verlo como una oportunidad para que cada uno de nosotros se pueda volver de verdad protagonista en esta nueva era. Finalmente, Giovanni, porque sé que usted está en otro evento en este momento y nos está atendiendo muy rápidamente, pero dada, digamos, esta circunstancia que estamos viviendo y a puertas de un 2026 donde la inteligencia artificial va a ser el pan de cada día, el dilema de quien hace las tareas, el dilema de quien lo pone de compañía porque se siente solo, el Estado que lo pone para que le revise información, el dilema de que hay información allí privada mía que por alguna razón se puso, los temas de seguridad, ¿cuál va a ser la tendencia? ¿Para dónde va este 2026? Y entonces, ¿qué debe hacer la persona que se está preparando para ponerse al día? Muy buena pregunta. Yo creo que, como justamente dijiste, va a haber varias tendencias. Por un lado, el tema de afinar conocimientos y entendimiento de cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Para qué? Uno, para seguir afinando la habilidad de escribir buenos prompts, que sigue siendo la habilidad principal que hay que desarrollar hoy. Dos, la capacidad de crear agentes sencillos que nos ayuden a automatizar determinadas tareas o partes de nuestro trabajo. Eso también va a seguir siendo una tendencia importante. Tú tocaste el tema de la privacidad, que seguramente es muy importante. Sobre eso, para mí, lo que hay que hacer es seguir informándose, seguir estudiando. Hay muchos cursos gratuitos que están disponibles hoy en día online que pueden ayudar a las personas a navegar ciertas complejidades o ciertas cosas que es importante saber. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo la versión gratuita de ChatGPT automáticamente usaba las conversaciones de cada uno para entrenar su modelo. Ese es el tipo de información que muchas personas todavía no conocen, no saben y por ende quizás asumen que toda su información está siendo manejada con cuidado, con cura. No hay que hacer mucho, hay simplemente que actualizarse, estar pendientes, estar presentes. Pero seguramente yo veo un 2026 en donde los modelos de inteligencia artificial van a seguir siendo cada vez más potentes y haciendo cada vez más cosas de una manera más sencilla, o sea, para nosotros que sea más sencillo usarlos, y donde será necesario que las personas sigan buscando maneras de actualizarse y de entrenarse, porque al final la única manera de aprender a usar inteligencia artificial es haciendo. Pues Giovanni, le agradezco mucho por acompañarnos a, de alguna manera, dar luces, ¿no? Orientar un poco frente a dónde va este mundo desafiante, pero al tiempo apasionante. Eso tiene un poco el cambio, ¿no? Eso tiene un poco la tecnología, que es apasionante porque uno quiere ir aprendiendo y descubriendo formas para hacerse la vida mejor. Giovanni Stella, experto en inteligencia artificial, hasta ahora en Blue 4.0. Siempre bienvenido, Giovanni. Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer. Espero tenerlo más frecuente por acá. Siempre es un gusto conversar con usted. Seguimos en Blue 4.0. Estás en Blue 4.0. Bueno, una de las cosas que dejó el 2025, sin lugar a dudas, en el mundo de la industria tecnológica fue la llegada de la plataforma Django al país, que hay que decir, entre otras cosas, que no es solo movilidad,
pero que sí juega un rol importante en este segmento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que son de alguna manera un ecosistema de soluciones tecnológicas, pero que tiene aliados locales. Esa es como la gran diferencia frente a otras alternativas en este mundo tecnológico. El protagonista, quien lidera Django Group en Colombia, es Mark Beaton, es el Country Manager y está con nosotros en Blue 4.0. Bienvenido, Mark, qué gusto. Juanma, muchas gracias. Un saludo, buenas tardes a toda la audiencia de Blue. Un placer estar acá con ustedes esta hermosa tarde de domingo. ¿Cómo estás? No, muy bien, no, pues aquí perfecto, haciendo un balance de lo que está pasando este año, de las cosas buenas que dejaron de alguna manera quienes hacen parte del mundo de la tecnología, y yo aún estoy tratando de terminar de entender qué es lo que logra hacer Django con lo que ustedes llaman partners o aliados locales. ¿Cuál fue el balance del 2025? Claro que sí, Juanma. Bueno, cabe la pena recalcar que Django opera de una manera muy distinta. Cuando Django entra a un mercado, lo último que queremos es romper el mercado y romper o cambiar la industria. Queremos construir de la mano de la industria. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos expertos en el gremio, en la industria. Y eso es un tema del 2025 y ese es un tema que nos da mucho orgullo en contar. Es la alianza, por ejemplo, con Taxis Libres, la empresa de transporte más grande de Colombia con más de 40 años, en donde logramos de vincular más de 25,000 taxistas en la plataforma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Django presta su tecnología de punta a empresas locales para poder competir con jugadores internacionales. Y eso es lo que en verdad venimos nosotros a hacer. Venimos a impulsar economía y a de la mano de empresas locales construir. Pongamos un ejemplo que tiene que ver precisamente con el tema con el que iniciamos, movilidad. ¿Cuál es, por ejemplo, el aliado que tienen en movilidad? Bueno, hoy en día nuestro aliado principal es Taxis Libres. O sea, cuando yo tengo la aplicación de Django y decido ir a un destino, usted va ahora para el aeropuerto, entonces ¿usted qué hace? Yo selecciono el punto B, obviamente, solicito el servicio que quiero, y le llega un carro de Taxis Libres. Claro, pues quien administra toda la flota, todos los conductores, es Taxis Libres. Pero son ustedes los que están en el front, digamos. Entonces toda la tecnología es Django, toda la administración de lo que es el negocio de una operación de una empresa de transporte es Taxis Libres. Entonces lo que buscamos es cada uno poner en lo que es muy bueno haciendo. O sea, ustedes llegan a cada país, encuentran un aliado, es el que, digamos, tiene la relación con ustedes desde la solución tecnológica, y ustedes les suministran desde la tecnología ¿qué? Bueno, todo. Toda la tecnología para poder implementar un servicio de solución de transporte necesitas una aplicación primero que es para conductor. Sí. Entonces ahí tenemos Django Pro y la invitación a todos los taxistas, conductores que hoy en día nos escuchan y no se han vinculado que descarguen Django Pro. Hoy en día conductores que se están generando más de 2,5 millones semanales, entonces es muy competitivo. Los usuarios, la aplicación del usuario que es Django, en donde el usuario puede hacer la solicitud. Y tercero es pues toda la interfaz administrativa para lo que le llamamos los partners. Entonces toda esta tecnología la pone Django, además de todo el know-how y toda la expertise en adquisición de usuarios, estrategias de retención de usuarios, estrategias de retención de conductores, todo el tema de mercadeo, eso lo pone Django. Lo que buscamos es en el partner es quien sepa hacer el negocio de transporte y nos ayude a escalar con tecnología eso. Bueno, ustedes entonces han planteado el tema de movilidad. ¿Qué más hace Django? Y en ese sentido, ¿cuáles son esos otros aliados que ustedes tienen? Porque es que yo sí le digo que el modelo de negocio es bien distinto cuando uno de alguna manera pues tiene tantas soluciones. Esto es como el efecto centro comercial, ¿no? Que plantea mucho en tecnología. Qué aburrido tener una aplicación para cada cosa. No, yo tengo una aplicación donde tenga todo. Usted al centro comercial va a la peluquería, baja, va al parqueadero, se devuelve, va a la tienda de tal cosa, come, y un poco esto es como la esencia de eso, como muchas cosas en un mismo lugar. Así es solucionar lo cotidiano y dar información en tiempo real para tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué otro tipo de servicios Delivery ofrecemos? tienen, por ejemplo. Vamos, por ejemplo, Django, para que sepamos, es una multinacional con base en Emiratos Árabes que está presente en más de 30 países y tiene más de 10 servicios abiertos. Okay. Entonces, por ejemplo, países desarrollados en la región como Bolivia, donde tenemos ya más de 7, 8 servicios, está la solución fintech que es Django Pay, está la solución para hacer entrega de restaurantes que es el Food Delivery, que es Django Food. Tenemos la solución B2B de delivery, entonces que si una empresa quiere hacer entrega de última milla a través de todo lo que son los Django Couriers,
pueden acercarse y pues les solucionamos la última milla, que es un 3PL. Tenemos también un mercado de buy and sell donde pueden vender, digamos, todos los comerciantes sus productos a través de la plataforma para que los usuarios de Django lo compren y luego lleguen el mismo día o el siguiente a su casa. Entonces tenemos una variedad de servicios. En Colombia entramos en el 2023, entramos primero por Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, donde tenemos ya más de 10 pymes, empresas que arrancaron con una persona y hoy en día son en promedio cada una de esas de más de 15, 20 personas. Wow. Entonces hemos generado más de 200 empleos desde que ha empezado Django en el país directos. ¿Cuánto llevan en Colombia? En Colombia arrancamos septiembre del 2023. Okay. El 2025, que ahorita vamos a hacer como un cierre final, fue el año de entrada a Bogotá, Okay. a lo que es el gran reto. ¿Y por qué es un gran reto? Y volvemos un poco a qué es Django. Porque Django, a diferencia también de otros, es una empresa que dedica lo elemental para este negocio y es desarrollo propio de mapas. Cuando tú tienes un desarrollo propio de mapas y no dependes de terceros, tus algoritmos de asignación de los servicios se vuelven mucho más óptimos, Okay. te vuelve más eficiente. Pero el poder nutrir toda la información de una ciudad tan grande como Bogotá toma tiempo. No tenemos los carritos con las camaritas, Claro. que uno dice, mira, por ahí va pasando, pero llegamos a tener más de 30 carros en tiempo real con cámaras, tomando información en tiempo real de la ciudad para poder nutrir. Y eso tomó poder tener la infraestructura digital lista para poder hacer un lanzamiento. El poder tener un desarrollo exclusivo como estos nos permite poder darle muy buenas tarifas a conductores, muy buenos precios a usuarios, y todo esto se logra solo con tecnología de punta. Ustedes hoy entonces lo que hacen es que van llenando de alguna manera múltiples servicios en la medida que van encontrando a partir de las necesidades de los usuarios aliados locales. ¿Para qué se debe preparar la gente que hoy tiene una aplicación como estas? ¿Cuáles servicios, por ejemplo, se vienen para el próximo año? Bueno, definitivamente vamos a hablar de cosas que hay veces no están en los planes, pero son oportunidades que encontramos. Y para mí es una de las joyas de este año y puede ser el 2025 otra vez, el lanzamiento de motocarro en Soledad. Nunca nadie había considerado llevar la tecnología a Soledad, en el Atlántico. ¿En serio? ¿Y ustedes lo están ofreciendo? Hoy en día vamos creciendo doble dígito desde hace casi 2 meses que lanzamos. ¿Usted pide un motocarro en Soledad a partir de verdad? Te llega tu motocarro. Y esto quiero que entiendas porque cuando estábamos allá viendo el mercado, piensa que es Soledad a la 1 de la tarde. 45 grados centígrados. Es calientico. El sol está encima y para los calvos es peor. Entonces la diferencia de tu poder y pedir un motocarro que llegue a la puerta de tu casa y no tengas que estar andando por la calle, entonces eso cambia. Entonces acá estamos educando, estamos incluyendo un segmento que no estaba en el mundo de la tecnología, dándoles acceso a que tengan mejor manera de generar ingresos, más segura, la gente también que tengan más seguridad, porque ahorita sabe qué motocarro le va a llegar, qué placa, la foto del conductor. Me imagino yo que siguiendo el modelo de negocio, tienen a un operador local que es el aliado de ustedes para hacer eso. Así es, y tenemos hoy en día en Soledad 2 oficinas de nuestros operadores atendiendo a los motocarros, educándolos, porque esto es nuevo para ellos. ¿Ellos Completamente nuevo. hicieron como una cooperativa o algo así? ¿Se agruparon o ya estaba la empresa conformada? Entonces ellos... No. Entonces básicamente es uno de los operadores que tenemos ya en Barranquilla activos, se llama ProDrivers, y él ahí puso una oficina. Exactamente. De alguna manera, escúcheme, Mark, ustedes lo que hacen también es formalizar un poco, para los que no lo están, pero sobre todo darle un poco de alcance al negocio de algunos operadores. Claro, y eso de hecho lo hicimos con las autoridades de tránsito de Soledad. Estuvimos en un evento haciendo capacitación, buscar cómo formalizar, porque muchos de esos conductores no tienen pase, no tienen cédula. Entonces, ¿cómo empujamos a que en verdad tengan todo esto? Entonces, para eso también estamos. Estamos también para aportar. Entonces, estas son conversaciones que tenemos obviamente frecuentemente, pero aprovecho el espacio para dar la invitación. Lo que hicimos hace poquitos meses con el Instituto de Tránsito de la Gobernación del Atlántico. ¿Qué fue? Entonces, ahorita en tiempo real, todas las personas de Malambo, Sabana Grande y Soledad van a poder ver en tiempo real las rutas intermunicipales que van a Barranquilla. Entonces, volvemos, una persona que perdía 20 minutos promedio en día porque caminaba a la estación a esperar a ver si pasa o no pasa tiempo, pues ya no va a tener que hacer eso. Ahora abre desde Django, pone Transport, la vertical, desde donde esté, Malambo, Sabana Grande o Soledad, pone a qué punto de Barranquilla va a ir y le dice en cuánto tiempo va a pasar el bus, en qué parada cerquita a su casa, y de esa manera también toda esta información va a quedar
de la mano del Instituto de Tránsito del Atlántico, del director Carlos, para que pueda darle sugerencias a las empresas de transporte de cómo cambiar rutas, cómo ajustar frecuencias, cómo tomar decisiones de contingencia más rápidas, llevar un bus, porque acá nuestros calles son 2 carriles, un bus te bloquea el 50%, un buen espacio y un carril y caos. Entonces todo esto estamos buscando y la invitación es cómo lo podemos hacer en el Valle del Cauca, en el Atlántico, en Cundinamarca. ¿Cuáles son un poco las cifras o la dimensión de Yango finalmente, Omar? O sea, ¿ustedes cuántos usuarios tienen en Colombia? ¿Cuál fue la gran cifra que le permitió dimensionar el aterrizaje de Yango en el país en este 2025? Bueno, me gustaría responderte eso en 2 frentes. Entonces, el primero es, eso es un dato público, si entran a PAN y Sensor Tower, son herramientas de inteligencia de mercado que te dicen básicamente en App Store, en Play Store, cuántas descargas tuvo cada aplicación. Entonces, cuando vas a ver por industria específica, movilidad, tecnología de movilidad, Yango el 2025 fue la plataforma más descargada en Colombia. Desde enero hasta lo que... No, pues es que los he visto en TikTok haciendo un montón de cosas, la verdad son muy juiciosos. En todos lados, sí, ahí está Simón Vélez, nuestro jefe de marketing, muy juicioso trabajando. Me cuenta que es el que está detrás de los los pasitos del TikTok. De todas las locuras que ustedes ven. Entonces, eso es un dato muy importante, que uno muestra nuestra posición, y muestra nuestra posición estando solo presente en 6 ciudades cuando competimos con jugadores que están en más de 20 en Colombia. Entonces eso te muestra que somos muy grandes. Y 2, en lo que va el año en Colombia hemos llegado a mover a más de 2 millones de personas. Es un número muy importante. Por supuesto. En Bogotá casi alrededor de 1.5. Entonces creemos el 5% de la población. Que hemos llegado ya exactamente a un market share muy importante. Y temas muy importantes como el que te decía, el transporte, que es nuestra herramienta que hoy en día los bogotanos pueden ver las rutas del Transmilenio, el 30% de la base activa de Bogotá lo usan, entra a consultar. Entonces, chévere acá que la mano de Transmilenio pudiéramos ponerlo en tiempo real, que la gente en verdad, devolverle tiempo a la gente en una ciudad como Bogotá, donde perdemos en tráfico no solo los que vamos en carro, sino los que van en Transmilenio, los que van en bicicleta, los que vamos en todos. La información es lo que nos va a ayudar a devolver eficiencia y competitividad a las ciudades. Me hace acordar usted el caso de Finlandia, que conocimos de cerca, que tiene una macroaplicación creada por el Estado, donde, con alianza de hecho con privados, que tenía muchas cosas, servicios públicos puestos en un mismo sitio. Bueno, Marc, yo sé que usted tiene que volar, así que lo libero. Me imagino que va a tomar un Yango, ¿no? Así, mamá, no? ya debe estar esperándome bueno. Afuera, eso de una. Entonces nos vamos. Marc Beaton, quien es el country manager de Yango Group en Colombia. Gracias por estar aquí. Siempre muchas gracias presente. a ustedes, la invitación al espacio y un saludo a todos. Lo espero aquí de vuelta, por supuesto. Seguimos. Ya regresamos con Blue 4.0. Hola a todos, soy John Jaime Osorio, periodista deportivo de Blue Radio. Quiero enviarles un abrazo y una muy alegre Navidad a todos, que disfruten, que celebren, pero sobre todo que sean solidarios en esta Navidad en particular, porque hay muchos colombianos que lo necesitan, y que no olviden la actividad deportiva, porque en Navidad también se hace deporte. Continuamos con Blue 4.0. Bueno, pues una de las grandes discusiones que hay alrededor del mundo de la inteligencia artificial tiene que ver con la ética. Aquí hay un montón de preguntas, porque de alguna manera no se ha regulado tanto, porque el tema es absolutamente nuevo, porque surgen dudas frente a, por ejemplo, de quién es la propiedad de lo que se crea a través de la inteligencia artificial, de qué puedo yo hacer para bien o para mal usando las herramientas. Por ejemplo, hacerse pasar por otra persona, falseando la identidad o falseando un documento, o por ejemplo, creando piezas que pudieran tener un lenguaje violento para golpear a marcas o golpear a personas, y como eso, tanto como la creatividad lo permita. Nuevamente, ante algo tan nuevo, todo lo que se puede hacer, tanto para bien como para mal. Y justamente Carolina Puentes, quien es la CEO de Mr. Fox, la primera agencia ecuatoriana en integrar inteligencia artificial a campañas estratégicas de comunicación y de reputación, pues está por lanzar su libro,
con la editorial Planeta, con la división de proyectos especiales. ¿Y qué tiene que ver? Sobre esta discusión interesante sobre la ética en la inteligencia artificial. Carolina, qué gusto que nos acompañe en Blue 4.0 en los micrófonos de Blue Radio en Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto acompañarles. Voy justo llegando a Medellín. Colombia es un país que me ha abierto las puertas muchísimo, así que encantada de estar por acá. Me encanta tenerla aquí en Colombia. Bienvenida, espero además que tenga un buen recorrido por esta ciudad maravillosa que es nuestra capital antioqueña. Y bueno, Carolina, hablemos un poco de esta discusión que está tan presente, que tiene más preguntas que respuestas, como es la ética de la inteligencia artificial, muy a propósito de su libro, que es donde además quiero conectar. Hoy, ¿en qué está esta discusión? Mira, yo fui corporativa 10 años, en estos 10 años estuve en varias multinacionales. ¿Y cuál fue la base? Esta línea de inteligencia artificial, y ya teníamos inteligencia artificial. El tema es que eran unos ítems o elementos no costosos, no era tan fácil de conectar con el día a día y no era tan fácil de tenerlo para medianas, pequeños emprendimientos. Creo que la pandemia democratizó toda la línea artificial y lo que hizo fue nos dio las posibilidades de hacer uso de estas bases digitales para poder extraer el máximo beneficio de forma ética. Ahora, como todo en la vida, tenemos campañas éticas y campañas con poca ética o sin ética que van en contra de empresas o personas, como tú lo mencionabas. La base no es lograr puro no haga daño o no se use de la forma errónea. La base es curar a las personas para que el tiempo que nos deja libre la inteligencia artificial, donde nosotros tenemos toda la estructura mental para tomar decisiones, para hacer grandes estrategias, para lograr hacer grandes conexiones, nos funcione a favor y la inteligencia se ha dado solo el tool que haga este match para acortar el tiempo del éxito de una empresa, de una campaña o la reputación de una persona. Claro, esto se trata un poco de lograr aprovechar este nuevo mundo, el que corresponde a la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas de tomar decisiones por la gente, de hacerle la vida más fácil para eso, para tratar de sacar provecho y lograr de alguna manera que la inteligencia le asista, pero teniendo en cuenta cuáles son los marcos de acción y no que se haga de una manera deliberada sin de alguna manera cuidar esos aspectos que están relacionados con la ética. Como esto es tan nuevo, ¿cuáles pueden ser esas reglas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo no alguien puede caer de alguna manera en errores? Porque pues la justificación es, yo no sabía que podía utilizar esto, no sabía que no podía copiar aquí, no sabía que tenía que aclarar la fuente. ¿Cómo pueden las marcas de alguna manera tener un marco de acción para que su gente pues no se equivoque a la hora de aprovechar la inteligencia artificial? Te cuento la última experiencia que tuve. Estuve invitada a Dubái al Future Summit, que es el evento de inteligencia artificial más grande del mundo. Y toda la base conceptual que tú mencionas viene en la mente. ¿Cuáles fueron las ponencias de los grandes líderes al hablar de inteligencia artificial? Netamente cambiar el mundo, mejorar la salud, mejorar la calidad de vida, curar el cáncer, sanar enfermedades. Y sí, la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a miles de personas, pero no lo ven como una pérdida. Lo ven como una base para que esas personas se hagan expertos en sus diferentes áreas de negocio y desde esas áreas de negocio se vuelvan mentes gerenciales que tomen decisiones y aporten a lo que sí es importante. Y el tiempo que tienen libre por esta inteligencia artificial, por estos tools que nos permiten facilitar el trabajo, vuelvan a las bases, vuelvan a casa, vuelvan a compartir con sus familias, vuelvan a conectarse con la naturaleza. Entonces, esta línea compleja de todo el tool de inteligencia artificial lo que nos hace es, nos permite empatar, hacer campañas exitosas a corto plazo, de forma real, sin que haya un riesgo en el cual nosotros podamos perder este norte o perder dinero, recursos, pauta digital y tener los mismos resultados de grandes con más conexión humana. Usted ha dicho algo que me parece que es muy importante para la reputación de las marcas, conexión humana. Yo creo que de alguna manera no se puede perder que cuando se crea un mensaje, una historia, cuando se crea una campaña, no se puede perder que al final lo que tiene que haber detrás es personas, ¿no? Y no por el uso Correcto. de inteligencia artificial se deshumanice un poco ese mensaje y se desconecte y no se logre esa cercanía con la audiencia. Hoy con los datos es posible pues entender un poco más cómo piensa el consumidor. ¿Qué recomendaciones, qué consejos le daría a una marca que por estos días quiere lograr eso? Conectar con la audiencia, ser más humana, pero al tiempo ser más eficiente, ser más efectiva, no desperdiciar recursos.
Yo te puedo decir que la base del éxito de la agencia, nosotros estamos hoy en Ecuador, Colombia, Estados Unidos, estamos ya en Honduras, Nicaragua, Lima y estamos con la línea de relaciones públicas en Dubái. ¿Cuál ha sido el core de negocio? No el mejor tool de inteligencia artificial. Somos buenos, despuntamos a tiempo, nos subimos a la ola cuando teníamos que la base. Toda nuestra estructura de inteligencia artificial tiene bases psicológicas. Yo estoy en segundo año de psicología, no porque vaya a hacer práctica ni atender pacientes, para entender a mi gente, a mi equipo, campañas. Nuestras bases del tool, del algoritmo que manejamos, usan a Goldberg, usan a Carl Rogers, usan a las bases científicas que lograron hacer conexión humana. Y hablamos al público de la forma más estructurada y real. Muy posiblemente si tú ves la data de la red de 42 años con 2 hijos que vive a las afueras y me quieres vender unas vitaminas y me vas a decir, tómate esto para que estés tus hijos y me perdiste porque no conoces mi ADN, no sabes cómo me muevo, no sabes qué me gusta y no tienes mi lenguaje. Hoy las marcas pueden hablarte en tu lenguaje a tiempo corto y todo es testeable. El mayor consejo en absolutamente todo, no descubran el agua tibia, usen las relaciones alrededor que tienen para proyectar. Esta época colectiva de comunidad nos ha permitido proyectar de forma estructural. Parte de nuestro éxito es de esta la línea que manejamos y el nombre del libro es Relación Mata Transacción. Pese a que nuestra base es de inteligencia artificial, no hay relación que gane un negocio. Uno no se con el mejor psicólogo del mundo, por más mérito y currículum, si uno se sienta al frente y no tiene empatía. De acuerdo. Yo necesito tener una conexión humana y después te compro la cartera de clientes y te compro tu currículum, antes no. Claro, y justamente allá quería llegar. La hiperpersonalización pareciera la gran característica de esta era, como que todo muy a la medida, muy conectado, cómo le gusta a cada uno, entendiendo que cada persona es muy distinta. Esa se podría decir que es la tendencia que se viene para el 2026. Bueno, yo diría tendencia, eso como que ya está muy presente, pero es hacia donde debería apuntar como reto principal cada marca para cuidar su reputación, lograr hacer las cosas cada vez más a la medida de sus consumidores. Sí, pero hay que hacer a la medida de forma simultánea con tools de inteligencia que vayan con el performance de esa marca. Te pongo el ejemplo súper claro. Tú al día recibes 10,000 impactos digitales diarios, es decir, por todas las líneas digitales tienes 10,000 anuncios. Tu cerebro retiene 18. De esos 18, 8 pertenecen a tu gente cercana, a tu hijo, a la esposa, al restaurante que realmente te afecina, al mejor amigo. Los 10 que te quedan son una puja de pautas para permanecer. Si esa pauta, si ese arte no conecta contigo, no hay absolutamente nada que hacer. Y hay un tema súper importante. Tú no decides cuánto pautar. ¿Quién decide? Decide tu competencia de acuerdo a la puja global de negocios. Si estoy en el aeropuerto no puedo hacer nada con el backing. Pero de acuerdo a la puja general de negocio, que lo que hace es que hace un match de cuánto tienes que pautar mes a mes, año a año, para que tú puedas trascender, para que realmente te funcione. Finalmente, ¿cuál es la esencia, y yo creo que aquí la hemos conversado, del libro? El libro que va a lanzar muy próximamente, que sale con Editorial Planeta. ¿En qué consiste un poco el libro? ¿Qué vamos a encontrar allí? Me imagino que vamos a tener parte de esta conversación. Por supuesto, pero como te decía, la base de las relaciones. Yo fui empresa de eventos, fui corporativo 10 años para multinacionales en Ecuador y Colombia. He sido relaciones públicas, producción audiovisual, alianzas internacionales y te puedo decir que toda la estructura de mi vida, de mis negocios, siempre ha sido las relaciones humanas. Tenemos mucho miedo de hacer las conexiones reales y tenemos mucho miedo de exponernos. La inteligencia y los tools digitales lo que hacen es nos proyectan a una exposición centrada para que lleguemos a la persona adecuada. Muy posiblemente tener una entrevista con Colombia estando en Ecuador o abrir Honduras 2 años pospandémicos hubiera sido muy difícil. Hoy es sumamente fácil, es poner las credenciales al aire y estas credenciales en mi caso fueran de forma orgánica, empírica. Yo entré al aire, empecé a hablar de lo que hago, entramos en una pandemia con un tool no probado. Quienes me abrieron las puertas fueron evidentemente mis ex jefes, los clientes, pero en plena pandemia, cuando Ecuador cerraba, nosotros abrimos Colombia y Estados Unidos. Wow. Estados Unidos despuntó a varios países y la única forma fue cómo conectar estos pilares relacionales con inteligencia artificial. Esto fue empírico, hoy lo tenemos mapeado, hoy lo vendemos a empresas, hoy lo vendemos a marcas y hoy lo hacemos de forma garantizada con un timing exacto de a qué vas a llegar, porque la gente está cansada de promesas vacías. El libro reporta exactamente
cómo usamos esto, que se aprendió de forma natural, cómo lo plasmamos. Hicimos 3 planes pilotos y después lo seguimos trascendiendo a marcas y empresas y personas que hoy son parte del core de la agencia, son parte de los assets que nos dan sus testimonios y que funcionan ya alrededor del mundo. Pues Carolina, le quiero agradecer por esta conversación tan interesante a propósito de su libro sobre cómo las marcas pueden cuidar, proteger su reputación, un activo invaluable en esta era de inteligencia artificial donde la ética está tan presente. Carolina Puente, la CEO de Mr. Fox desde Medellín. Me encanta tenerla en Medellín. Bienvenida siempre, Carolina. Gracias, Mil. Me encanta, estaremos muy pendientes, por supuesto, de su libro. Me voy a conectar con mi querido Fernando Alfonso, quien hace un análisis a propósito de esta conversación sobre en qué usa, para qué sirve la inteligencia artificial para muchas de las personas que la usan por estos días. Hola, Fernando. Juan Manuel, así es. Hoy salimos a las calles de Bogotá a preguntarle a las personas si usan la inteligencia artificial generativa. Y es que, recordemos, un estudio reciente lanzado por Google Workspace habla de que en el entorno profesional, es decir, en los entornos empresariales, las personas que ya cuentan con un pregrado, con una preparación universitaria, tienen una adopción de la inteligencia artificial cercana al 70%, 72% es la cifra exacta que dicta Google en este estudio que estoy citando. Pero, ¿qué pasa con las personas del día a día? ¿Qué pasa con las personas de a pie? ¿Realmente están haciendo uso de la inteligencia artificial? Pues hoy salimos a las calles a preguntarle y esto fue lo que nos respondieron. ¿Usted usa la inteligencia artificial? Sí, la uso cotidianamente para mi trabajo, para situaciones del común, como darle medicamentos a mi perro, no sé, preguntas o alimentos que se le puede dar a mi mascota. Sí, la uso. La uso cotidianamente en mis trabajos. Ahora que voy a entrar a la universidad, lo voy a necesitar mucho más. Gracias a la IA, los trabajos que se hacían en, 2 horas, 3 horas, se pueden acortar y hacerlos en 15 minutos. Sí, efectivamente uso la inteligencia artificial, siento que es un gran aliado, una gran herramienta. ¿De qué forma la usas en tu vida cotidiana, laboral? Bueno, he tenido un acercamiento paulatino, inicialmente con pequeñas inquietudes, haciéndole preguntas, y ya más adelante pues que me ayude a organizar tareas. Ejemplo, en el trabajo, organizar horarios, digamos pendientes, prioridades y demás, digámoslo así, la agenda. La verdad, no muy frecuentemente, no me estoy familiarizando con ella. En algunas oportunidades la estoy utilizando, pero de pronto no con la mayor frecuencia con que escucho que la hace mi hijo, por ejemplo. No la utilizo. ¿Por qué? Porque no me gusta, por motivo de que desconozco su interés y porque no utilizo los avances tecnológicos que hoy en día abarcan nuestra sociedad. Ya lo escucharon. Hay personas que definitivamente están usando la inteligencia artificial para el desarrollo de sus actividades cotidianas, para esas preguntas que, si bien se pueden conseguir en los buscadores, pues la inteligencia artificial permite canalizar, centralizar la información y que las personas puedan tener acceso a ella de manera mucho más rápida, pero también con una variedad de fuentes que pues solo la inteligencia artificial puede procesar. Pero también, ¿qué pasa con este uso en los entornos empresariales, corporativos, a gran escala? Pues la inteligencia artificial ya no solo es aquella a la que le podemos hacer preguntas para que nos responda a situaciones que nosotros queremos resolver o solucionar prontamente. Pues la inteligencia artificial ha evolucionado a ser una herramienta, casi que un apoyo personal que puedan tener las personas en los diferentes entornos en los que se quiera explorar. A esto se le ha llamado inteligencia artificial basada en agentes. Para entender de qué se trata precisamente este tema, hemos decidido consultar a un experto pues en esta materia, quien es Rafael Alberto Raimondi, CEO de la compañía BlueTap para Colombia, quien nos explica desde su perspectiva por qué la inteligencia artificial basada en agentes pues ha cobrado tanta relevancia en estos momentos. La inteligencia artificial basada en agentes representa la transición de una inteligencia artificial pasiva a una proactiva. Los modelos anteriores esperaban instrucciones paso a paso. Ahora un agente de inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar, planificar
y ejecutar secuencias de tareas para alcanzar un objetivo complejo de forma autónoma. Por esto es que ha cobrado tanta relevancia. Estamos en un punto de inflexión donde la capacidad de procesamiento y la sofisticación hacen que hoy la tecnología finalmente sea lo suficientemente inteligente como para planificar, actuar y tomar decisiones operativas. Pues bien, sabemos entonces que la aplicación que se puede dar sobre la inteligencia artificial basada en agentes, pues es un mundo por explorar también para las empresas, para las compañías que decidan inclinarse en esta herramienta como un apoyo para sus labores. Pero ¿qué pasa también con este factor humano que, recordemos, es fundamental que se pueda complementar con el apoyo de esta herramienta? Pues le hemos preguntado también a Rafael Alberto Raimondi, quien nos responde justamente sobre la supervisión que debería tenerse sobre esta herramienta para garantizar un control y un comportamiento idóneo sobre los agentes de inteligencia artificial. El ser humano siempre debe ser el director de orquesta. Aunque un agente de inteligencia artificial pueda trabajar de forma autónoma, nosotros somos quienes ponemos las reglas, los límites y fundamentalmente el propósito. La supervisión no significa estar mirando cada clic que hace la IA, sino actuar como un filtro de calidad y, por sobre todas las cosas, un filtro de ética. La IA puede ser muy rápida, pero carece de sentido común y de valores. Por eso cualquier decisión importante debe contar con el visto bueno de una persona para garantizar que el comportamiento de la máquina sea responsable y seguro. Mucho se ha especulado también sobre el cambio que va a tener no solo el mundo, sino específicamente las empresas, el mercado laboral, luego del surgimiento de la inteligencia artificial generativa. Pues justamente complementamos con Rafael Alberto sobre los cambios que podría tener el mercado laboral y esto también cómo impactaría en las personas, es decir, qué habilidades nuevas tendrían que desarrollar para poder complementar a sí mismos sus tareas. Más que desaparecer puestos de trabajo, lo que vamos a ver es una transformación de nuestras tareas. Las habilidades más buscadas no van a ser aquellas que garanticen el uso de un software, una aplicación específica, sino aquellas capacidades humanas que la inteligencia artificial no tiene. Saber preguntar, o sea, la habilidad de dar instrucciones claras para obtener el mejor resultado, el juicio crítico, saber distinguir entre la información útil y aquella que no lo es, y empatía y creatividad, la capacidad de conocer y de conectar con otros seres humanos y proponer soluciones fuera de lo común, fuera de lo habitual. El futuro laboral con mayores oportunidades será de quienes no vean a la inteligencia artificial como un competidor, sino como un superpoder que nos ayude a ser mejores en nuestro trabajo, en el día a día laboral. Pues Juan Manuel, equipo de Blue 4.0, ya lo hemos escuchado, la inteligencia artificial basada en agentes es la exploración de un campo muy específico sobre el uso de esta herramienta, de esta tecnología. En últimas, esto se traduce en explotar el máximo potencial de esta herramienta en usos muy puntuales, muy específicos y que puedan complementar de manera idónea el trabajo de las personas que hoy en día ya están aplicando la inteligencia artificial generativa. Yo soy Fernando Alfonso, regreso con ustedes aquí en Más de Blue 4.0. Bueno, vamos a conectar con nuestro colega Juan Carlos Yepes desde la ciudad de Medellín, que justamente anda en la onda tecnológica con estas historias empresariales que logran sorprender por el uso de la inteligencia artificial. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, mis amigos de la mesa principal de Blue 4.0? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo se define el ranking de cuál es la mejor IA del mundo? Pues muy bien, hemos invitado a Jeffrey Camilo Ruales, que es el creador de Titanes, un evento internacional de IA, para que nos cuente cómo es esa mecánica. Bienvenido, Jeffrey, y cuéntanos cómo se define ese ranking de la inteligencia artificial. Claro que sí, Juan, por supuesto, y te voy a contar. Básicamente hay diferentes exámenes que hacen a las inteligencias artificiales para definir cuál es la mejor. Una en la que evalúan de acuerdo a unas preguntas que hacen unos usuarios cuál es la IA que mejor responde. En la segunda parte, la habilidad que tiene para programar.
la tercera parte en la parte de habilidad para entender imágenes y un análisis que hacen de 10 evaluaciones distintas para entender razonamiento, lenguaje, lógica y análisis. Hay una evaluación que es la más difícil porque evalúan todo el conocimiento experto y además de eso la prueba de inteligencia general, donde no evalúan ni memoria ni conocimiento, sino la capacidad para resolver problemas nuevos como pulsos, patrones que nunca han visto, razonamiento abstracto y demás. Y de acuerdo con la última medición, ¿cómo está ese ranking? Claro que sí, el ranking está de la siguiente forma. En primer lugar está Gemini 3 Pro, el cual es más balanceado para empresas de multiárea. Es un aliado general que funciona en absolutamente todo, en estrategia, análisis, contenido y códigos. En segundo lugar está Grok 4.1 Thinking, el cual es mejor para la parte de razonamiento y soluciones innovadoras, que es necesaria para empresarios que necesitan claridad estratégica, decisiones difíciles y visiones para el futuro. En tercer lugar tenemos a Cloud Opus 4.5, es el mejor para escritura, comunicación y contenido de alto nivel. Y en cuarto lugar tenemos a GPT 5.1 Hyde, que es el mejor para automatizar empresas y construir sistemas reales. Es ideal para empresas que quieren automatizar operaciones, ventas y sistemas inteligentes. Muchísimas gracias, Jeffrey, por estar con nosotros aquí en Blue 4.0 en la nota desde Medellín con Juan Carlos Yepes. Bueno, y de esta manera llegamos al final de Blue 4.0. Como siempre es un gusto estar conectados con ustedes en esta edición de fin de semana. Y bueno, terminamos además este 2025 con los mejores deseos para el 2026. Un año en el que la tecnología va a estar muy presente para cambiarnos las vidas, para hacerla más fácil. Desde luego. Seguimos conectados con ustedes la próxima semana o el próximo año, que es lo mismo. Chao, chao. Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa